a esta sesión. Yo ya he descargado la lista de asistencia para que podamos hacer el registro de asistencia. Y para dar inicio a la sesión, ahora que también ya he iniciado la grabación, vamos a continuar con el tema de sedimentación que nos quedamos viendo el día de ayer. Sin embargo, antes de comenzar, vamos a solicitar algunas participaciones voluntarias de quienes quieran comentar un poco sobre lo que habíamos estado ya revisando el día de ayer, que es lo que corresponde a los tipos de sedimentación. Sí, a ver. Tengo a Lady, Betsy, Leonardo, Ingrid. A ver, vamos avanzando en el orden en los que tenemos aquí en la lista de participantes y los voy llamando, ¿sí? Conforme vayamos avanzando. A ver, por favor, Lady, si puedes compartir, por favor, con nosotros. Sí, señora, buenas tardes. Ya les comparto. ¿Se puede visualizar, ingeniera? Ya se puede ver. Ya, bueno. Yo les voy a hablar sobre los tipos de sedimentación y esta va a ser referente a dos tipos, atendiendo al movimiento de las partículas que se van a sedimentar. Y por esto tenemos a la sedimentación libre y a la sedimentación por zonas, en donde la sedimentación libre se va a producir en suspensiones de baja concentración de sólidos o sedimentos, y la interacción entre estas partículas se va a considerar como despreciable, por lo que estas se van a sedimentar de acuerdo a la velocidad de caída libre en el fluido. Este es un proceso en el cual una partícula está a suficiente distancia de las paredes del recipiente, lo cual va a facilitar el descenso de caída libre. Y por otro lado tenemos a la sedimentación por zonas. En este vamos a hablar de suspensiones concentradas, donde las interacciones entre las partículas van a ser muy importantes, ya que van a ocasionar un retardamiento en su caída. Y como podemos observar en la imagen de acá, tenemos a la sedimentación por zonas, la zona clarificada, la zona de transición, y acá se va a dar la zona de compactación o comprensión. Y bueno, vamos a hablar de otro que va a ser dependiendo de cómo se realiza la operación. Acá tenemos la sedimentación intermitente o discontinua, la cual se va a realizar en laboratorios, en probetas, así como se observa en la imagen. Y a continuación tenemos a la sedimentación continua, o también se le llama sedimentación diluida, y esta se alimenta continuamente por un flujo, como se observa en la imagen, es un flujo constante, lo que va a hacer y que se concentre en las partículas, y esta se da en un régimen estacionario, a diferencia que de la sedimentación intermitente, que se da en un régimen no estacionario. Y por otro lado vamos a tener a dos tipos más de sedimentación, que son la sedimentación de partículas discretas y la sedimentación de partículas floculentas. En la sedimentación de partículas discretas, esta hace alusión a que la sedimentación de partículas en la que no se alteran ni la forma, ni el tamaño, ni el peso a medida que estas se van sedimentando. Y todo va a deberse a las propiedades del fluido como de las partículas en general. Una característica general de las partículas discretas es que a medida que estas se van a sedimentar, lo van a hacer de acuerdo a la ley de Stokes. Como podemos observar en la imagen de la mano derecha, tenemos un ejemplo que es el desharinador. Y por otro lado tenemos a la sedimentación de las partículas floculentas. Esta se va a ocurrir por una aglomeración de partículas coloides desestabilizadoras a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo va a suceder todo lo contrario a la sedimentación de partículas discretas. Aquí va a haber un cambio en el tamaño, en la forma y el peso. Y esto va a ser debido a la velocidad de caída que va a tener y gracias al agente químico que ha sido incorporado. Y a su vez, este va a ser un proceso procedido por la coagulación y la floculación en el tratamiento de agua potable. Eso sería todo, ingeniera. Gracias. Muy bien, Lady, correcto, muy buena intervención. A ver, antes de continuar con las siguientes intervenciones, lógicamente, no sé por el tema de tiempo, regulando el tiempo, hasta dónde lleguemos con la lista de participantes, pero igual les he habilitado un enlace en el aula virtual que va a estar abierto por los siguientes 15 minutos para que todos los que hayan preparado alguna participación y deseen participar, en caso no nos dé el tiempo de llamar a todos, puedan subir su participación al aula virtual. Sí, está el enlace en la tercera fase, en la primera carpeta de tercera fase que dice continuación de operaciones unitarias, algo así.
Sí, entonces ya tienen el enlace visible, ahí también todos pueden ir subiendo, incluyendo Lady también, sí, por si acaso, tú también que acabas de presentar, todos los que tengan presentación o algo preparado, lo suben ahí. Muy bien, ahora sí continuamos con la siguiente persona, que es Betsy, me parece. Sí, Guinea. A ver, Betsy, adelante. ¿Se puede ver también para ver las personas que estaban levantando la manito, ¿no? Para ver quiénes querían participar ahora y de todas maneras tenerlo en cuenta. Sí, a ver, ya se puede visualizar. Adelante, Betsy. Gracias. Bueno, tipos de sedimentación. Primeramente, se entiende por sedimentación, como lo mencionó, la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión presentes en el agua. Las partículas en suspensión se sedimentan en diferentes formas, dependiendo de las características de las mismas, así como en su concentración, así como podemos referirnos a diferentes tipos de sedimentación, dentro de las cuales yo investigué de cuatro tipos. Primeramente, la sedimentación de partículas discretas. Se llama partícula discreta aquella partícula que no cambia sus características, como mencionó mi compañera, su forma, tamaño y densidad durante la caída. También se denomina sedimentación o sedimentación simple al proceso de depósito de partículas discretas. Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presenta en los desarenadores y como paso previo a la coagulación sedimentadores. Como tipo 2 hay la sedimentación de partículas floculentas. Esta es producida por la aglomeración de partículas coloidales desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A diferencia de la partícula discreta, las características de este tipo de partículas sí cambian durante la caída. Este generalmente es un proceso precedido por la coagulación, floculación en el tratamiento de agua potable. Como tipo 3 tenemos la sedimentación zonal, ocurre cuando hay altas concentraciones de partículas y se producen colisiones que la mantienen en una posición fija, en donde ocurre un asentamiento masivo, se producen unidades de sedimentación secundarias usados como parte de tratamiento biológico. Como tipo 4, la sedimentación por compresión. Se refiere a la sedimentación en donde la concentración de partículas es tan alta que promueve la formación de una estructura y la sedimentación ocurre solo por compresión de esa estructura. La comprensión ocurre por el peso de las partículas que se van incorporando a la estructura provenientes del líquido sobrenadante. Se presenta generalmente en la capa inferior de los lodos espesos, tal como ocurre en el fondo de sedimentadores y en espesadores de lodo. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien, Betsy, correcto. Buena participación, buena investigación también. Y también siempre muy bueno que coloquen sus referencias bibliográficas. Vamos a continuar con Leonardo. A ver, Leonardo, adelante. Puedes presentar o compartir el material que hayas preparado para hacer tu participación. Ingeniero, un momento, por favor. Ya está, ya se puede ver. A ver, comenzamos. Bueno, buenas tardes con todos. Voy a activar el puntero un segundo. Ya, ahora sí, vamos a explicarles nuestra investigación acerca de la sedimentación. Para empezar, debemos entender por sedimentación a la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión presente en el agua, las cuales deberían de tener un peso específico superior al del fluido. Por esta razón es que decimos que es un fenómeno netamente físico y está relacionado exclusivamente con las propiedades de caída de las partículas en el agua. Siendo así que el resultado final de esta operación siempre será un fluido clarificado y una suspensión más concentrada, por lo que podemos expresar a la sedimentación en términos
de clarificación cuando hablamos del fluido clarificado y de espesamiento cuando hablamos de la suspensión concentrada. Las principales variables que pudimos hallar respecto a la sedimentación son el tamaño de la partícula, la densidad de la partícula, la forma de la partícula y las propiedades superficiales. Ahora bien, en el estudio de la sedimentación podemos encontrar 4 tipos de estas. En primer lugar, tenemos a la sedimentación de tipo 1 o de partículas discretas. En esta existe una baja concentración de sólidos y las partículas sedimentan como entidades individuales y no interaccionan entre ellas. De igual forma, es importante saber que la fuerza impulsora es igual al peso efectivo de la partícula. A continuación tenemos a la sedimentación de tipo 2 o de partículas floculentas, en la cual hay una baja concentración de sólidos en suspensión en el agua, pero las partículas interaccionan entre ellas formando aglomeraciones o flóculos, es decir, grupos de partículas adheridas entre sí. Debido a esto, el viaje de las partículas en el agua tiene cambios de velocidad de sedimentación durante su asentamiento. Bueno, en tercer lugar podemos mencionar a la sedimentación de tipo 3, también conocida como la sedimentación retardada ozonal. Esta se caracteriza por tener suspensiones con una elevada concentración de sólidos. Por ello, las partículas se adhieren entre sí y la sedimentación se produce en bloque o pistón. Pero también es conocida por presentar una capa límite definida entre la masa sedimentable y el líquido sobrenadante. No obstante, es necesario mencionar que las interacciones entre las partículas provocan una disminución de la velocidad de sedimentación en cada una de estas. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la sedimentación de tipo 4 o de compresión, en la cual la concentración de sólidos es tan grande que la única manera de progresar en la sedimentación es mediante la compresión ejercida por el peso de las nuevas partículas que se van depositando encima de las ya existentes, dándose en el fondo de los clarificadores en un proceso de lodos activos. Muchas gracias, eso sería todo. Muy bien, chicos, muy buena contribución, muy buena participación. Vamos a continuar a su siguiente compañera, Ingrid. A ver, Ingrid, para que tú, por favor, puedas compartir con nosotros lo que has investigado sobre estos tipos de filtración. Sí, en general voy a compartir. ¿Se logra ver? Ya, sí, ya está, ya se puede visualizar. Ya. De acuerdo al tamaño y a la concentración de las partículas, se dan diferentes tipos de operación de la sedimentación. Para empezar, tenemos la sedimentación simple o discreta, que son partículas con gran densidad, pero que la concentración de esas partículas en la mezcla es muy baja, por lo que no hay interacción entre ellas, así que su caída es aislada y se da por acción de la gravedad. Luego también está la sedimentación floculenta. Una característica particular de este tipo de sedimentación es que la densidad de las partículas y del flujo son similares. Dentro de la sedimentación floculenta tenemos la coagulación, por lo que la caída no se produce fácilmente solo por la gravedad. Entonces se necesita la agrupación de las partículas y estos grupos se llaman flóculos. Para lograr la floculación de las partículas, a veces hacen que las partículas se separen. También es necesario la aplicación de un coagulante. Luego, dentro de la sedimentación también tenemos la floculación. Para el proceso de la floculación, las partículas se unen más fácilmente. Es necesario la aplicación de floculantes químicos que hacen que las partículas se agrupen, formando flóculos, haciéndose más pesados. En esta operación, las partículas cambian de tamaño y también de forma durante la caída. Tenemos la sedimentación zonal o retardada. Este tipo de sedimentación ocurre cuando existen grandes cantidades de partículas en una mezcla, y estas partículas, cuando interactúan entre ellas, ofrecen una resistencia oponiéndose al movimiento,
por lo que cada partícula mantiene una posición relativamente fija entre ellas, y estas se van depositando en diferentes capas, como se puede observar. En la parte superior está la zona clarificada, seguida de la zona de sedimentación floculada, luego la zona de sedimentación retardada y en el fondo la zona de sólidos, densa, donde se produce una compresión. En algunos autores encontré la sedimentación de compresión y esta se produce cuando se ha formado varias capas y al acumularse el peso de las capas superiores hace que en las capas inferiores se produzca una compresión y el agua sale expulsada del centro del fango hacia la parte superior. Y eso sería todo. Muy bien, Ingrid, también muy buena contribución, buena participación e investigación. Y lo mismo, siempre importante colocar las referencias, ¿no? Correcto, Ingrid, ya te coloqué tu participación. Vamos a continuar con tu compañera Alexandra y luego con Lorena. A ver, adelante Alexandra y luego continuamos con Lorena. Ya se ve Ale. A ver, comenzamos. A mí un segundo, por favor, creo que tenía un percance. No te preocupes. Si no, de repente en lo que se soluciona. ¿Sí, ya está? Sí, ¿se puede ver, ingeniera? Sí, ya está. Ya se puede ver, Alexandra. A ver, adelante. Bien, buenas tardes con todos. Respecto a los tipos de sedimentación que yo he averiguado, son los siguientes. Recordando un poco el tema de sedimentación, hemos visto que consiste en la separación por acción de la gravedad netamente de las partículas suspendidas, cuyo peso específico es menor al del agua, en este caso como fluido. Cuando se produce sedimentación de una suspensión de partículas, el resultado final siempre será un fluido clarificado y una suspensión mucho más concentrada. Entonces, en esencia podríamos decir que la sedimentación es un fenómeno netamente físico y constituye uno de los procesos utilizados para el tratamiento de aguas para conseguir así su clarificación. Bien, respecto a los tipos de sedimentación, yo tomé en cuenta tres. El primero, la sedimentación o sedimentación simple, denominado así al proceso de depósito de partículas discretas. ¿Qué son las partículas discretas? Se llaman así a las partículas que no cambian de características, ya sea de forma, tamaño y densidad, todo esto durante la caída. Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presenta en su mayoría en los arenadores, en los sedimentadores y en los presedimentadores. Estos como un paso previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida y también en sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. Como segundo tipo consideré la sedimentación de partículas floculentas y se denomina así al proceso de depósito de partículas floculentas propiamente dichas. Y bueno, ¿qué son las partículas floculentas? Son aquellas que son producidas por la aglomeración de partículas coloides desestabilizadas, todo esto a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas son su forma, tamaño y densidad que sí cambian durante el proceso de caída. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de aguas como proceso intermedio entre la coagulación-floculación y también la filtración rápida. Respecto al tercer tipo de sedimentación, es la sedimentación por caída libre, también conocida como caída interferida o sedimentación zonal. Esto se da cuando existe una baja concentración de partículas en el agua y estas se depositan sin interferir. Se denomina a este fenómeno caída libre. En cambio, cuando hay altas concentraciones de partículas, se producen colisiones que las mantienen en una posición fija y ocurre lo que es un depósito masivo en lugar de un depósito individual. A este proceso de sedimentación se le denomina depósito o caída interferida, o también conocido como sedimentación zonal. Cuando estas partículas que ya están en contacto forman una masa compacta que inhibe posteriormente una mayor consolidación, se produce una compresión, o también denominada zona de compresión.
Este tipo de sedimentación se presenta en los concentradores de lodos de las unidades de decantación con manto de lodos. Y eso es todo, ingeniero. Muy bien, Alexandra, también muy buen trabajo. Buena explicación complementaria de los tipos de partículas cada vez que ibas pasando de tipo en tipo, entonces muy bien, correcto. Vamos a pasar a Lorena. A ver, Lorena, y lo continuamos con Diana. Y Sí, luego Yajaira. A ver, ya le comparto. adelante. Ujú. Ya está, ya se puede ver, Lorena, adelante. Ok. Bueno, buenas tardes con todos. Yo les voy a compartir un poco acerca de mi investigación. Bueno, en primer lugar, la sedimentación es definida como un proceso de separación sólido-líquido basado en la fuerza de la gravedad con un doble objetivo, que es la producción tanto de grandes volúmenes de efluente clarificado como de menores volúmenes de producto concentrado. Existen 4 tipos de sedimentación. En primer lugar, la sedimentación libre, también tenemos la sedimentación de partículas floculantes, la sedimentación en zona y la sedimentación por compresión. El primer tipo, es decir, la sedimentación libre, es la sedimentación de partículas discretas no floculantes en una suspensión diluida, donde las partículas se depositan como unidades separadas y no hay presencia de floculación ni hay interacción aparente entre las partículas. Algunos ejemplos de este tipo de sedimentación son la sedimentación de partículas de arena en cámaras de arena o desarenadores. Y también otro ejemplo es la sedimentación simple de aguas superficiales y también se da en los presedimentadores como paso previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida, así como también en los sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. El segundo tipo de sedimentación es la sedimentación de partículas floculentas. En este tipo de sedimentación, como lo indica su nombre, las partículas floculan durante la sedimentación, por lo que aumentan de tamaño y sedimentan a una velocidad más rápida. En este tipo de sedimentación se aplican agentes químicos para producir la aglomeración de las partículas. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de aguas como proceso intermedio entre la coagulación, floculación y la filtración rápida. Otros ejemplos de este tipo de sedimentación son la sedimentación primaria de aguas residuales y la sedimentación de aguas coaguladas químicamente y aguas residuales. En este tipo de sedimentación, por lo general, se requieren pruebas de sedimentación por lotes para evaluar las características de la sedimentación de una suspensión floculante. En esta imagen se muestra un dibujo esquemático de la columna de sedimentación por lotes. Estos autores, Reynolds y Richard, mencionan o recomiendan que esta columna debería tener al menos de 5 a 8 pulgadas, es decir, de 130 a 205 milímetros de diámetro para minimizar los efectos de las paredes laterales, y la altura debería ser al menos igual a la profundidad del tanque de sedimentación propuesto. Los puertos de muestreo se proporcionan intervalos iguales de altura, y la suspensión debe mezclarse completamente y verterse rápidamente en la columna para asegurar que se produzca una distribución uniforme de las partículas a lo largo de la columna. Las muestras se extraen a través de los puertos a intervalos de tiempo periódicos y se determinan las concentraciones de sólidos en suspensión. El porcentaje de eliminación se calcula para cada muestra a partir de la concentración inicial de sólidos en suspensión y la concentración de la muestra. El tercer tipo de sedimentación es la sedimentación en zona, que es el asentamiento de una concentración intermedia de partículas en las que las partículas precisamente están tan juntas que las fuerzas entre estas impiden el asentamiento de las partículas vecinas.
Las partículas permanecen en una posición fija entre sí y todas se asientan a una velocidad constante. Como resultado, la masa de las partículas se asienta masivamente. En la parte superior de la masa de sedimentación habrá una interfaz sólido-líquido distinta entre la masa de las partículas de sedimentación y el líquido clarificado. Un ejemplo de este tipo de sedimentación es la que se produce en las profundidades intermedias de un clarificador final para el proceso de lodos activados. Finalmente, la sedimentación por compresión es la sedimentación de partículas que tienen una concentración tan alta que las partículas se tocan entre sí y la sedimentación solo puede ocurrir por compresión de la masa compactante. Un ejemplo de este tipo de sedimentación es la sedimentación que ocurre en las profundidades interiores de un clarificador final para el proceso de lodos activados. Bueno, finalmente, tanto las partículas discretas como las partículas floculantes pueden sedimentarse por zona o por compresión. Sin embargo, las partículas floculantes son el tipo más común que se encuentra. Y bueno, ya por último, este autor menciona que este proceso de separación de partículas de un fluido por gravedad, que se define como sedimentación en el campo de la gravedad, posee principalmente tres características. De manera general, la velocidad de sedimentación de una partícula es proporcional al radio de la partícula al cuadrado, lo que significa que la velocidad depende en gran medida del tamaño de la partícula. Esta relación es la base para determinar la distribución del tamaño de la partícula del sistema en suspensión. Después también menciona que el proceso de sedimentación se puede controlar ajustando la diferencia de densidad entre la partícula y el medio, y finalmente la velocidad de sedimentación de una partícula es inversamente proporcional a la viscosidad del sistema y por lo tanto el proceso de sedimentación se puede acelerar o ralentizar cambiando la viscosidad del medio. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Lorena, muy bien, correcto. Ahora vamos a continuar con Diana y Yajaira, ya para que no se nos alargue mucho el tiempo, pero de todas maneras, de los 15 minutos que les di, luego amplié 5 minutitos más por si acaso para que puedan subirlo al aula virtual. Sí, así que todos los que tenían presentación preparada, y aún así no la hayan podido presentar ahora en vivo en la clase, igual tienen su participación si es que lo han subido al aula virtual, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a terminar con Diana y luego Yajaira, y ya vamos a continuar con la clase. Sí, con la clase de hoy de sedimentación. A ver, adelante, Diana. Ya, buenas tardes. Bueno, como ya habían mencionado de la sedimentación, bueno, los tipos de sedimentación, empezaré con la sedimentación discreta o simple, y como usted mencionó ayer, estas son partículas que caen y no cambian su forma como la densidad y poseen una baja concentración de partículas, asentándose estas de forma individual, sin contacto alguna con otro tipo de elementos sólidos. Luego tenemos la sedimentación floculante, o también conocida como decantación o inducida, que vi en otras referencias. Aquí sí hay cambio de forma, ya sea de su tamaño o densidad, que altera su peso para que caiga, y las moléculas cambian en la caída. La sedimentación inducida ocurre cuando se suscita una concentración alta de partículas sólidas, las cuales al juntarse forman masas conocidas precisamente como flóculos, y estas partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. Luego está la sedimentación por caída libre e interferida. Esta es cuando existe una baja concentración de las partículas en el agua y se depositan sin interferir, y este fenómeno se denomina caída libre. En cambio, cuando hay altas concentraciones de partículas, se produce colisiones que las mantienen en una posición fija y ocurre un depósito masivo en lugar de individual. A este proceso de sedimentación se le denomina como depósito o caída interferida o sedimentación zonal. Luego está la sedimentación obstucalizada. Este tipo de sedimento se presenta cuando el agua presenta dificultades para fluir, y como consecuencia de una alta concentración de partículas sólidas se suscita la sedimentación obstaculizada.
Y por último, la sedimentación por compresión. Aquí es cuando la alta concentración de partículas sólidas genera que se compriman para compactarse con las de abajo y poder sedimentarse correctamente. También vi otros tipos de sedimentaciones como la sedimentación eólica, la fluvial, la marina y la sedimentación glaciar. Eso sería todo, mis gracias. Bueno, hubiera sido interesante que discutas estas últimas que dices que observaste en tu investigación, porque no se han tocado en las participaciones anteriores, ¿no? Pero bueno. Yajaira, a ver, terminamos contigo, Yajaira. Adelante, por favor. Sí, ingeniera. Ahora voy a compartir pantalla. ¿Se observa? Sí, Yajaira, ya está listo. Bueno, buenas tardes, ingeniera, compañeros. Hoy vamos a hablar, voy a hablar sobre los tipos de sedimentación, pero antes hay que recordar qué es la sedimentación. Pues es una operación unitaria que va a consistir en la caída de una partícula en un fluido por efecto de fuerzas exteriores actuantes, como hemos visto en la clase pasada, como la fuerza de gravedad. Algunos fines de la sedimentación pueden ser clarificar líquidos, obtener un sólido concentrado, clasificar tamaños de partículas u obtener polvos con tamaños de partículas determinados. Ahora vamos con los tipos. Tenemos la primera, sedimentación libre o discreta, o también llamada tipo 1. Esta consta de partículas que no pueden flocular debido a su baja concentración, entonces se van a depositar sin interacción alguna entre ellas. La partícula va a caer según su densidad, tamaño y viscosidad del medio. Otra es la sedimentación difusa o de partículas floculadas, o también tipo 2. Se agregan reactivos químicos en ese tipo de sedimentación, así las partículas pueden ganar, flocular y sedimentar con una velocidad creciente en un depósito. Luego tenemos la de sedimentación zonal o frenada o tipo 3. Esta es característica de suspensiones con una concentración muy elevada de partículas, por lo que se van a adherir entre sí y la masa va a sedimentar en bloque. Las interacciones entre estas partículas van a provocar una disminución de la velocidad de sedimentación, por lo que en conjunto va a ser más lento. Y esto se va a ver en esta gráfica. Por ejemplo, la de tipo 1, vemos que una partícula en suspensión en medio líquido está sometida a dos fuerzas, a una descendente debido a la gravedad y a una resistente por el rozamiento con el fluido. En el tipo vemos que es curvilínea porque las partículas van a tener floculación el transcurso de la sedimentación. Y en el tipo 3 existe una disminución de la velocidad de sedimentación individual, lo que va a generar una disminución de velocidad en conjunto. Y eso sería todo. Listo, estaba apuntando a la participación. Muy bien, Yajaira. Muy bien, chicos. Entonces, igual quienes no pudieron participar ya saben que podían colocar su participación en el aula virtual y es exactamente lo mismo, ¿no? Que lo hubieran presentado aquí. A ver, vamos a continuar con la clase del día de ayer. Para esto les voy a compartir mi pantalla nuevamente desde donde nos habíamos quedado para que podamos comenzar. Ya. Ustedes me avisan, por favor, cuando ya se pueda visualizar y continuamos. Ya se ve, ingeniera. Ya, muchas gracias. A ver. Ya. Nos habíamos quedado en los tipos, ¿verdad? Y ya habíamos visto algunos tipos el día de ayer y quedó pendiente que ustedes puedan revisar y profundizar un poquito más, que es lo que han hecho ahora, y los felicito. Muy bien. Vamos a continuar ahora con algunas zonas que nosotros vamos a observar en la sedimentación y que probablemente también todos ustedes han observado cuando han hecho sus experimentos de la práctica de sedimentación en la fase pasada. En principio podemos distinguir dos zonas claramente definidas, que son la zona de clarificación, que es donde se va esa suspensión, se va separando, y en la parte superior vamos a tener esa zona que va clarificando, ¿sí? Por eso también se les llama a los sedimentadores clarificadores. Y
En la parte inferior vamos a tener la zona de espesamiento, que precisamente es donde se van espesando las partículas, se van comprimiendo, se van compactando en esta parte inferior conforme va pasando el tiempo y la gravedad va haciendo efecto, ¿no? Pero si ampliamos un poquito más, podemos decir que las zonas pueden dividirse en una zona de concentración constante, que va a ser la superior, donde ya no tiene, ¿sí? Ya no tiene partículas suspendidas, una zona de concentración creciente, que sería la siguiente, ¿no? Donde cada vez que va bajando estas partículas, esta concentración en las partes inferiores va aumentando. Entonces, toda esta intermedia vendría a ser una zona de concentración creciente, y la última, la de abajo, donde ya empezamos a notar la compactación, la vamos a llamar zona de lodos. Y aquí podemos ver también una gráfica con lo que yo les decía. Inicialmente vamos a tener nuestro lodo, nuestra suspensión totalmente uniforme, ¿no? Y por ejemplo, en la práctica, perdón, se fue mi señal un ratito. Ya, les estaba diciendo que uno de los tips en la práctica era precisamente que tengamos la suspensión bien homogenizada, que la agitemos antes de considerar el tiempo cero, ¿no? Porque si no, los resultados que íbamos a tener iban a ser un poquito raros. Entonces tenemos a esta sedimentación, como les digo, con los lodos o esta suspensión de forma uniforme. Conforme dejamos que pase el tiempo, aquí van a ver, transcurre el tiempo, vamos a tener una zona clarificada en la parte superior, libre ya de partículas en suspensión. Vamos a tener una zona interfacial, donde vamos a ver que tenemos estas zonas de concentración creciente, no tanto aquí en la interfacial como en la de transición, solamente que vamos a ver una concentración mucho más elevada en la zona de transición, precisamente porque ya empieza a descender y está mucho más cerca al punto más cercano al centro de la Tierra, ¿no? Y finalmente la zona de compactación, que es donde tenemos ya todas las partículas compactadas y que con el transcurso del tiempo empiezan a perder estos espacios libres entre partícula y partícula, y ese es precisamente el fenómeno de compactación. Entonces, todo esto es el proceso de clarificación, pero dejamos que siga transcurriendo el tiempo y entramos ya no a la clarificación que les había dicho aquí, sino a la parte o al momento del espesado. Entonces dejamos que transcurra el tiempo y vamos a ver cómo las partículas empiezan a depositarse, y ya lo vamos a ver más o menos de forma homogénea en una parte del recipiente en el que estamos trabajando en la sedimentación, ¿no? Nuestro clarificador. Sin embargo, dejamos que avance mucho más el tiempo, y entonces lo que vamos a observar es que ya se han compactado aún más estas partículas, y eso es a lo que llamamos el espesado o los lodos, ¿sí? Ahora, esto definitivamente, si ustedes me dicen, bueno, la sedimentación, yo les digo, ¿no? A ver, chicos, ¿cuáles serían las ventajas principales de la sedimentación? Ustedes me dirían, es que sabe que ingeniería es de muy bajo costo, porque no le toca suministrar una fuerza adicional, no toque gastar en bombas, no toque gastar en suministros energéticos, porque solamente necesita a la gravedad, ¿no? Y es más, ni siquiera la tengo que tapar o necesito una estructura compleja, porque lo puedo hacer al aire libre, es más, lo debo de hacer idealmente al aire libre, ¿no? Pero los lodos que se generan luego del tratamiento, luego de separar el líquido clarificado de los lodos, suelen ser clasificados como residuos peligrosos y luego tienen toda una disposición final adicional, ¿no? Entonces, claro que podemos citar muchas ventajas de la sedimentación, pero entre una de las desventajas está precisamente el tema de los lodos, que conforme vayamos avanzando en este curso y en el siguiente curso, en procesos 2, vamos a ver que hay alternativas también que nos permiten no producir lodos, ningún tipo de lodos, como el caso del lumbrifiltro, que ayer les estaba contando, me parece que yo instalé en la planta de Guasacache, la planta de tratamiento de aguas, y que una de las ventajas que tiene es que no genera ningún lodo, ningún residuo, al igual que el Daphnia filtro o al igual que la purificación biosolar. Entonces no tenemos residuos peligrosos que luego ver la forma de disponer. Ahora,
Aquí podemos ver esta gráfica, ¿no? Donde nos muestra lo que estábamos mencionando, esa zona clarificada. Aquí lo que estamos evaluando es en la línea de tiempo, como se los comenté hace un momento, cómo va cambiando las partículas, cómo van descendiendo, y esto con el indicador de profundidad, ¿no? Entonces observamos aquí primero esta zona clarificada, que ya habíamos dicho que es aquella zona que está libre de partículas en suspensión. También tenemos luego esta zona de sedimentación discreta, donde la concentración aún es pequeña, pero ya vemos que son las últimas partículas, ¿no?, que van cayendo. Luego la zona de sedimentación floculenta, que vemos que la concentración va aumentando. La zona de sedimentación retardada, porque aquí ya cada vez sedimenta con menor velocidad, y ahorita les voy a preguntar eso, si vayan pensando. ¿Dónde es que habrá mayor velocidad? ¿En la parte superior, media, inferior, o será la misma velocidad en todo momento? Y finalmente la zona de compresión o de compactación. Ahora, si hablamos de cuáles son las fuerzas que intervienen, ¿sí? Vamos a decir que dentro de la teoría de la sedimentación, sabemos que una partícula va a lograr cumplir el objetivo de poder sedimentar cuando su peso, debido a la acción de algún campo gravitatorio, resulte ser mayor a la fuerza de dragado o de empuje del líquido en suspensión y a la fuerza boyante de la partícula. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver aquí, les voy a explicar esto. Aquí tengo mi partícula, dan cuenta que esta esferita de aquí es mi partícula, ¿sí? Voy a tener tres fuerzas importantes aquí. La más facilita ya la conocemos, es la gravitacional, que es la que lo impulsa o jala lo atrae hacia el centro de la Tierra, ¿no? Esa es la función del efecto gravitacional. Entonces, esa es la que lo atrae al centro de la Tierra. Muy bien, primera fuerza. La segunda, tenemos la fuerza boyante. Y en la fuerza boyante, si ustedes se ponen a pensar en el mismo nombre de fuerza boyante, me hace recordar a las boyas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace una boyita? Lo que hace es flotar, ¿no? Entonces, la fuerza boyante precisamente hace eso. Es la capacidad que tiene la partícula para flotar, para mantenerse en equilibrio, ¿sí? Esa es la fuerza boyante. Y finalmente la fuerza de dragado, que es la que ven aquí. Esa fuerza de dragado, como ven en la flechita, es la fuerza de empuje del líquido. O sea, el líquido que lo mantiene en suspensión es como esa resistencia que va a poner el líquido y le va a impedir o le va a oponer fuerza para que pueda subir, ¿sí? Entonces tenemos esas tres. Fuerza gravitacional, la que lo impulsa hacia abajo. Fuerza boyante, la que le impulsa a flotar, al equilibrio, y la fuerza de dragado es la fuerza de empuje del líquido que lo quiere sacar más bien a superficie, ¿no? Es como una especie de resistencia. Ahora, si quiero definir cada una de estas en términos matemáticos, esto también lo podemos hacer. ¿Cómo? Empecemos con la fuerza gravitacional. Sabemos que la fuerza gravitacional está muy asociada al peso de la partícula, ¿no es cierto? Porque, como les había estado diciendo ayer y sus compañeros también han comentado hoy día en sus intervenciones, según qué tan pesada sea esta partícula, es que esta va a caer o no va a poder caer, porque se acuerdan que ayer les decía, ¿no? Partículas que sean menores a 0.1 micras ya no se pueden sedimentar. Y si ya no se pueden sedimentar, entonces esta operación resulta poco apropiada para hacer esto. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, en este caso va a suceder que vamos a tener que utilizar otros métodos adicionales, por ejemplo, la coagulación o floculación, ¿no es cierto? O métodos biológicos, como yo les decía, les comentaba el día de ayer. Bueno, entonces la fuerza gravitacional está asociado al peso de la partícula. Muy bien. Y el peso de la partícula, sabemos que el peso está definido por la masa, obviamente la masa de la partícula, por la gravedad. Pero si yo hago un arreglo aquí, sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Porque en principio sabemos que la densidad es masa sobre volumen, y si simplemente despejamos de ahí la masa, sabemos que entonces vamos a tener la densidad de la partícula por el volumen y por la gravedad. Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación y que la estamos razonando, ¿sí? Simplemente no la estamos memorizando. Vamos con la siguiente, la fuerza boyante, que como sabemos tiene mucho que ver también con ya el líquido en el que se encuentra esta partícula suspendida, ¿no? Entonces para calcular
la fuerza boyante, vamos a hablar nuevamente del peso, pero del peso del fluido, ¿sí? Y aquí vamos a mencionar en el peso del fluido la masa del fluido por su gravedad, porque sabemos que peso es masa por gravedad, ¿no? Y el mismo arreglo, cómo convertimos masa para incluir los términos de densidad y de volumen, simplemente multiplicamos la densidad del fluido, en este caso, por el volumen y por la gravedad, ¿sí? Entonces ahí tenemos la fuerza boyante. Y finalmente, y esta sí ya es un poquitito más compleja, la fuerza de dragado. La fuerza de dragado, como habíamos dicho, es una fuerza que es la fuerza de empuje del líquido, que lo va a empujar a flotar, lo va a empujar hacia arriba, le iba a dar este componente como de resistencia a caer, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener primero el término del área, que lógicamente sabemos que si la partícula es más grande, entonces es más fácil que sedimente, ¿no? Entonces, esto está directamente relacionado al área, ¿no? Mayor tamaño, mayor área, mayor tamaño, ¿no? Mayor tamaño, mayor facilidad para sedimentar. Ahora, esto por la densidad del fluido. Aquí también influye la densidad, porque como sabemos, la fuerza de dragado es la fuerza de empuje del líquido. Entonces, incluimos, al igual que en las demás, la densidad, pero la del fluido, no la de la partícula. Por la velocidad con la que esta partícula esté descendiendo. Por aquí van a ver una constante, que es la constante de dragado, ¿sí? Que este es específico, es una constante, un valor específico para las partículas. Entonces la constante de dragado es sobre 2. Pero como pueden ver, tiene total lógica, porque esto va a estar asociado al área, a la densidad y a la velocidad. Ahora, precisamente hablando de eso, ¿no? Del área, de la densidad y de la velocidad, hagamos de cuenta que tenemos estos tres tipos de partículas, ¿sí? ¿Cuál creen que es la que va a tener mayor facilidad para caer? La partícula número 1, que es la esférica, la partícula número 2, que es esta que está más o menos de forma horizontal, o la partícula número 3, que la vemos igual que la 2, solamente que está de forma vertical. Número 3. Eso. ¿Por qué será la 3? Por la posición Tiene menor área de base. Muy bien, la posición en la que se encuentra y tiene menor área en la base, ¿sí? Menor área en la base, que le va a permitir caer, separarse o sedimentar mucho más rápido, por ejemplo. En la segunda, la fuerza de dragado, aquí van a ver que tiene, esta partícula de aquí tiene mayor área, ¿no? Área en la base, ¿sí? Mayor área que la de aquí. Entonces, si comparamos, es muy fácil darnos cuenta que si la fuerza de dragado es directamente proporcional al área, ¿cuál tendrá mayor fuerza de dragado? ¿La 2 o la 3? La 2. La 2. La 2, exacto. Esta tiene mayor fuerza de dragado, ¿no es cierto? Porque tiene mayor área. Entonces, esta le cuesta más caer precisamente por estos fundamentos que estamos explicando, ¿no? De este curso más o menos se trata de entender lo que vemos en la vida cotidiana, pero ingenieril y matemáticamente, ¿sí? Más o menos de eso se trata. Entonces, aquí la fuerza de dragado va a ser mayor a la fuerza de la gravedad y por lo tanto vamos a ver que aquí a la partícula le cuesta mucho más caer. Pero en el caso de aquí, vamos a ver que el área que tiene su base es menor. Menor área, entonces, menor fuerza de dragado. Y entonces aquí la fuerza de dragado será menor a la fuerza gravitacional. Por lo tanto, por eso, esa es la razón de que esta partícula va a caer mucho más rápido, con más facilidad, ¿sí? ¿Esto se entiende? ¿Está claro? ¿O necesitamos explicarlo una vez más para comprender un poquito más la explicación de por qué una cae con mayor facilidad que la otra? ¿Sí se entiende? Yo tengo una consulta. Sí, adelante. En la fuerza de dragado, entonces, es la resistencia de la partícula, si no me equivoco, ¿está bien? No de la partícula, la fuerza de dragado es la fuerza de empuje, ¿sí? De empuje del líquido. Es como esa resistencia del líquido hacia la partícula. Es como hace cuenta que el mismo medio
pone o ejerce un poquito de fuerza o de resistencia para que esta partícula caiga. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros también? Por eso es que a veces cuesta bucear un poquito, ¿no? Es con técnica. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos, ¿qué pasa cuando entramos en contacto con el agua? Flotan, ¿no? Descender es un poco más complicado precisamente por esa resistencia o ese empuje que vamos a tener del líquido, de este líquido en la parte inferior. ¿Sí se entiende bien esto o todavía no? Pero asociamos la de dragado con el líquido, no con la partícula. Sí, ingeniera, gracias. Ya, perfecto. Ingeniera, en otras palabras, por ejemplo, si estamos hablando del caso de que en el mar, en este caso, un cuerpo que es más grande va a hundirse más rápido. Una cosa así de No, a ver, observa aquí, Marcelina, que estoy compartiendo. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál hemos visto que tiene la mayor facilidad para caer, para sedimentar? ¿El 2 o el 3, Marcela? El 2. No has estado atenta. Hemos dicho que el 3 es el que tiene la mayor facilidad para caer. Debido a que ¿Por tiene qué? menor Porque área. tiene la menor fuerza de dragado, ¿no? Aquí tiene más área y como hemos visto en la anterior, la fuerza, ya me pasé. La fuerza de dragado, 1, 2, 3, ya aquí. La fuerza de dragado es directamente proporcional al área, ¿sí? Entonces, si esta tiene mayor área, la fuerza de dragado o de empuje del líquido va a ser mayor, mientras que cuando tengamos una menor área, la fuerza de dragado o empuje del líquido es menor. Entonces, si tengo una menor resistencia, es más fácil que pueda caer o que pueda sedimentar. O sea, ya, en conclusión, por ejemplo, en el mar, un objeto que sea menor, o sea, que tenga un área pequeña, como por ejemplo nosotros a comparación de, no sé, de un animal grande, nosotros tenemos más probabilidades de hundirnos más rápido. Menor área, menor área, ¿sí? Menor área de la base, mayor facilidad de sedimentación. Ya, ingeniera, está bien, gracias. Algo que me había olvidado de mencionarles es en cuanto a la constante de dragado, que esta depende de dos aspectos, una del régimen de flujo y otra de la forma de la partícula, ¿sí? La constante de dragado depende de esas dos. Ya. Ahora, pasando un poquito a la teoría de la sedimentación. Si es que asumimos que la partícula es como aquí en la anterior, esta de aquí, una partícula esférica, si asumimos que la partícula tiene una forma y un tamaño esférico, la velocidad límite de sedimentación se puede describir de esta manera. Y para esto, ¿qué es velocidad límite de sedimentación? Me dirán, ¿no? La velocidad límite es esa velocidad que va a adquirir la partícula justo antes de que la fuerza de dragado, que estábamos comentando hace un momento, y la fuerza boyante, que básicamente estas dos son las que hacen que la partícula flote, se igualen a la fuerza gravitacional. Es decir, ese es el límite, es ese punto de inflexión donde a la partícula ya no se le resulta sencillo seguir cayendo. Ese momento en el que ambas fuerzas, la de dragado y la boyante, se igualan a la gravitacional, a ese momento le llamamos velocidad límite de sedimentación. Cuando se llega a ese punto, decimos que hemos llegado a la velocidad límite de sedimentación. Nuevamente repitiendo, es esa velocidad que se da antes de que estas dos fuerzas, dragado y boyantes, sean equivalentes, sean iguales a la fuerza gravitacional. Y está definido por esta fórmula. Pero, ¿cómo podríamos intentar obtener una mayor tasa o una mayor eficiencia en la sedimentación, ¿no? Recordamos que la gravitacional es la que lo empuja hacia abajo, la boyante es la que lo mantiene o lo trata de mantener a flote, y la de dragado es la que lo empuja hacia arriba, ¿no? La que le impide un poquito flotar. Y entonces, aquí, ¿tendrá algo que ver la densidad? ¿Qué dicen ustedes? Con la eficiencia de la sedimentación.
Sí, ingeniero. ¿Cómo tendría que ver la densidad? ¿En qué influiría la densidad? En la velocidad de sedimentación. Mientras más denso, más difícil de sedimentar. ¿Qué opinan los demás? Sería lo contrario. Entre más denso es más que caiga en la partícula. Yo me referí. Que en la primera, a ver, vamos a volver un ratito rápidamente al inicio. ¿Se acuerdan que hablábamos? Uy, no, ya me pasé mucho. Hablábamos de la relación o la densidad del sólido versus del líquido, ¿no? Y en la anterior dijimos que en la filtración teníamos una densidad muy cercana de la partícula a la densidad del líquido, mientras que en la sedimentación las partículas tienen una mayor densidad al fluido que las contiene, ¿no? Entonces, aquí recordando un poco lo que habíamos mencionado el día de hoy. Ahora sí vamos a regresar a ver dónde estábamos. Ya, aquí estamos. Entonces, la densidad sí tiene que ver porque es precisamente de la densidad de lo que depende la velocidad, ¿no? Si es que nosotros observamos este gráfico que ustedes ven aquí, ¿sí? Es la misma partícula, solamente que en diferentes momentos de la caída, ¿sí? De diferentes momentos de la caída. Y yo les pregunto, ¿dónde o en qué momento, en el momento A, en el momento B o en el momento C, la velocidad es mayor? En la partícula A. En la... Ajá, exacto, en el A. Porque en ese momento la velocidad es mayor, pero conforme va descendiendo ya sabemos que hay otras fuerzas que van a empezar a oponer resistencia, por lo tanto, en C es donde la velocidad es menor. Entonces, ¿tendrá que ver la altura? Claro que tiene que ver, ya cuando todo este razonamiento era para que podamos hablar un poco del diseño de los sedimentadores o de los clarificadores. ¿Tendrá que ver la altura con la que lo diseñemos? Claro que sí, porque a mayor altura que tenga que recorrer nuestra partícula va a ser un poco más complicado. En cambio, si es que aumentamos el área, por ejemplo, para poder disminuir un poco la altura, para trabajar con un mismo volumen, vamos a facilitar este proceso de sedimentación. O si es que hablamos de la velocidad, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta para el diseño, porque como ya habíamos visto, en la parte superior vamos a tener mayor velocidad y en la parte inferior menor velocidad. Y en cuanto a los tiempos, también es muy importante tener en cuenta los tiempos, ¿no? Porque a medida que la partícula cae, la velocidad va disminuyendo. Entonces, la idea es que en el diseño de los sedimentadores comerciales, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Procuramos buscar o hacer este diseño en base precisamente a los valores de velocidad límite, ¿no? Buscamos disminuir la altura del contenedor para poder lograr el máximo valor de esta velocidad límite, consiguiendo que el tiempo de sedimentación también pueda ser el mínimo posible, ¿no? Entonces, un truco aquí es intentar reducir alturas, ¿sí? Se prefiere aumentar áreas que reducir alturas, para que con esto podamos favorecer lograr el máximo valor posible de velocidad límite de sedimentación y que con esto tengamos menores tiempos de sedimentación. No podemos hacerlo de una forma mucho más rápida. Ahora, les había dicho también que el coeficiente de dragado es una función del régimen de flujo, ¿no? Esto quiere decir que está relacionado con el número de Reynolds, que ya habíamos estudiado antes. Y aquí podemos hablar un poco de la dependencia del coeficiente de dragado con el régimen de flujo y también con la geometría de la partícula. Y eso nos lleva a hablar, esta geometría de la partícula, nos lleva a hablar un poquito sobre la ley de Stokes. Esta ley de Stokes, que me parece que también algunos ya habían hecho mención de la ley de Stokes en algunas exposiciones anteriormente, precisamente lo que hace es definirnos nuevamente la velocidad límite de sedimentación en función a las densidades, ¿sí? Que por eso estaba preguntando hace un momento por las densidades. En función a las densidades, tanto la de la partícula como la del fluido. ¿Sí? Entonces, continuando un poco lo que les estaba comentando sobre los regímenes de flujo. Para cuando tenemos, por ejemplo, el caso de mezclado, estos van a ser diferentes
para aquellos fluidos que están en permanente movimiento, ¿sí? Tenemos que hacer la diferenciación entre mezclado y fluidos que están en permanente movimiento y no solamente un mezclado temporal, esa era la palabra que estaba buscando, ¿sí? Y bueno, en este caso, ya volviendo un poco a la ecuación o a la ley de Stokes, pueden ver que esta velocidad límite de sedimentación va a ser igual a la gravedad. Aquí este G, ojo, sí es grave, sí corresponde a gravedad, porque en el caso anterior lo estamos considerando como una constante, ¿no? Por la diferencia de la densidad de la partícula menos la densidad del fluido, todo esto por el diámetro al cuadrado y sobre 18 veces la viscosidad, obviamente la viscosidad del fluido, ¿no? Del fluido. Pero, ojo, hay que mencionar aquí que esta ecuación solamente se cumple o es correcta cuando estamos hablando, ojo, de partículas esféricas, ¿sí? Solamente se cumple cuando trabajamos con partículas esféricas. Entonces, aquí yo tengo un ejercicio que podemos resolver ahora, que dice que vamos a determinar esa velocidad límite de sedimentación para una partícula sólida de 1.400 kilogramos por metro cúbico de densidad en agua, sabiendo que tiene un volumen de 9 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. A ver, ¿pueden resolver esto? Le voy a hacer una capturita de pantalla por si acaso, para colocárselos en el chat. Y vamos a resolver el ejercicio. Aquí está el ejercicio. Y también la ley de Stokes. Ya, aquí también les copio la formulita, ¿sí? A ver, vamos a resolverlo. El primero que lo tenga me levanta la manito. Lo resolvemos. Ingeniera, disculpe una consulta. Sí, Marcelo, dime. Ingeniera, ¿la densidad
P a qué se refiere y también la D en la ley de Stokes? La densidad P es la densidad de la partícula y la F es la densidad del fluido. Ya, y la D al cuadrado, ingeniera. Diámetro. Ya, muchas gracias, ingeniera. Ujú. Ahora voy a aprovechar una pausa comercial para mencionarles por favor a sus delegados y en general ustedes también para que comenten o comuniquen en su grupo de comunicación rápida que tengan que únicamente en esta tercera fase voy a evaluar a quienes cumplan con el mínimo del 70% de asistencias. Quienes tengan menos del 70% de asistencias no van a ser evaluados en tercera fase. Y si se quedan con NSP, el sistema automáticamente lo cuenta como 0. Entonces, para que por favor les avisen a sus compañeros que únicamente se va a calificar a los que cumplan con el requisito de más del 70% de asistencia, porque son 97, y no puede ser que en este momento hayan solamente 82, hay 15 personas menos de los alumnos matriculados. Entonces, eso por favor, Luis, Leo, les pido que lo comuniquen en su grupo, y bueno, los demás también, ¿no? Si saben de alguien que está con algún tema de faltas o algo así, por favor, les comuniquen. A no ser que sean situaciones justificadas, lo que está justificado, ¿no? Pero si no fuera una situación justificada de fuerza mayor, entonces ahí sí. Y también recordarles a los delegados que por favor no se olviden de comunicarme cómo hacemos con estas 2 sesiones pendientes que tenemos, ¿sí? Ahora, otra cosa que se me ocurrió y que ya lo pueden plantear ustedes es que quizás estas 2 sesiones pendientes que tenemos las movemos un poquito para que ustedes tengan quizás un margen para sus exposiciones, no lo sé, ¿no? Ampliar un poco sus exposiciones con recién la recuperación. Quién sabe y eso les ayude un poco, no lo sé. Ustedes ya saben cómo van organizándose con sus tiempos para esta fase. Ya saben la fecha de exposición conmigo. Todavía esta podría ser flexible si quizás usamos estas 2 sesiones de recuperación para las exposiciones y modificamos un poquito, ampliamos un poco la fecha. Pero si no, igual, ¿no? También estaba esa posibilidad que yo ayer les comentaba de que yo las haga asincrónicas. Ya les dejo la grabación. ¿Qué más? Eso me parece que es lo que está pendiente de coordinación. Y su trabajo o su proyecto aplicativo, también ya lo voy a colocar el entregable en el aula virtual para que ustedes puedan planificarse, ¿sí? Con anticipación. La entrega va a ser una semana antes de la semana de exámenes. Entonces, para que puedan planificarse y hacerlo con anticipación, y ya cuando les lleguen las entregas o los trabajos de otros cursos, ya ustedes puedan también organizarse o conversar con sus docentes para que no se les junten 2 cosas para un mismo día o para días muy cercanos, ¿no? Entonces, para eso lo voy a colocar así, muy específico en el aula virtual. A ver, creo que ya tengo una persona levantando la mano. Antonella. Sí, ingeniera, voy a tomar una foto y lo paso por el chat. Espero que no me demore mucho. ¿Cuánto te salió, Antonella? A ver, ingeniera, utilicé para hallar bueno, a partir del volumen, hallé el diámetro. Que me salió 13.879 metros, no sé si está bien. ¿El diámetro? Ajá, porque, a ver, es 1400 por 3 entre 4 pi, todo eso a la raíz al cubo, ¿no?
A ver, a ver, Y a ver. luego eso se multiplica por 2. Por 2. A ver, no estoy entendiendo bien lo que has hecho. ¿Me puedes repetir? O ya lo colocaste sí. en el chat. Sí, está cargando. Genera, espera un momentito. A ver. Está cargando. La velocidad límite sale 0.03138 metros por segundo. Más o menos cerca, pero, o sea, en cuanto a números, pero no en unidades. Probablemente sea por tu conversión de viscosidad. A ver, a ver. Antonella. No entiendo. 9,8. ¿Cómo calculaste el diámetro? Con la ecuación que está ahí al lado, 4 tercios pi por r al cubo. ¿Y por qué lo igualas a 1400? Porque era el volumen. Ah, no. 1400. Ahí me he equivocado. Era 9 por 10. Disculpe, me he equivocado con los datos. Sí. Se usa el volumen de la esfera y el volumen de la esfera es 4 tercios pi por radio al cubo y ya con el radio podemos calcular el diámetro. A ver, la siguiente persona me parece que era Diana. A ver, Diana, ¿puedes compartir? Vamos a ver mientras tanto lo que he colocado aquí. Nuri. Ojo que como dice que está en agua, sabemos que los datos del agua, tanto la densidad del fluido va a ser la del agua y la viscosidad va a ser la del agua, ¿no? La viscosidad del agua es un centipoise y la densidad del agua es 1 también. A ver, 1000 kilogramos por metro cúbico, correcto, 1400 menos 1000 por 0.011978, esto es correcto porque como si ustedes están viendo, a ver, no sé si Diana ya compartió. A ver, Diana. ¿De dónde sacaste ese 0.11? Que no veo el cálculo del 0.11. A mí lo hice aparte, pero es del volumen del cilindro y yo estaba despejando. No es del volumen del cilindro, es del volumen de la esfera. Aquí no hay ningún cilindro. Incorrecto. Ay, discúlpeme. Pero bueno, estoy viendo ahorita el que tiene Nuri compartido y está muy bien. Lo primero que hacemos es utilizamos el volumen de la esfera y con eso calculamos el radio. ¿No? El volumen de la esfera es 4 tercios pi por radio al cubo. Entonces solamente hacemos un arreglo y de ahí hallamos el radio, que es 5.9894, ¿no? Yo, por 10 a la menos 3, que es lo que tiene ahí también su compañero. ¿No? Y luego sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, entonces con eso Nuri calcula el diámetro y ahí tiene 0.011978. ¿No? Y luego tenemos ya podemos calcular la velocidad. La velocidad es la gravedad, 9.8, correcto, por la densidad de la partícula, que yo se las había dado en el ejercicio, es 1400 kilogramos por metro cúbico, la del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por el diámetro al cuadrado, el diámetro ya lo hemos calculado antes a partir del volumen de la esfera, ahí está, sobre 18 veces la viscosidad del agua. La viscosidad del agua es un centipoise o 0.001 pascal, que es lo que su compañera ha colocado, 0.001054 pascal, que es kilogramos por metro, pascal segundo, ¿no? Kilogramo por metro por segundo, que es la equivalencia en unidades. Y ahí obtiene un valor de 29. No sé si este cálculo está, o quizás sea, ¿no? Por los decimales, porque yo tengo 31.25, pero hasta aquí, hasta la fórmula de la velocidad límite de sedimentación con los datos que he ingresado están correctos, ¿no? Quizás sea solamente un tema de decimales, pero a mí me salió 31.25 metros por segundo, pero bueno, igual está correcto el procedimiento. Ingeniera, ya le envié la foto. ¿Has levantado la mano, Diana? Recién, pero ahí está en el chat.
Sí, pero Diana, eso ya hemos explicado que para participar intervenimos también levantando la manito. Sí, igual pueden ir colocando en el chat, lo voy a revisar ahora, pero por favor siempre para tratar de mantener el orden levantamos la manito. Ahí está, por ejemplo, aquí en lo que calculó Macarena tiene un resultado muy similar al mío, tengo 31.25, ella tiene 31.24.9, que redondeando a 2 es 25, correcto, muy bien. Ah, no, perdón, es Isabel. Muy bien, Isabel. Aníbal, vamos a ver el de Aníbal. Densidad, viscosidad. Correcto, Aníbal. Muy bien. Diana también lo puso. Ok. Muy bien. Ahorita voy a terminar de ver los que han colocado en el chat. Sí, antes de que se me acabe la hora, que me quedan 4 minutitos, las últimas indicaciones. A ver. ¿Dónde está mi diapositiva? Ya. No, esta no es. Acá está. Ya, sí se ve, ¿verdad? Sí, señora. Ok. Ahora, la actividad que queda pendiente para la siguiente sesión y que la van a necesitar para el siguiente ejercicio es investigar sobre los diferentes métodos de modelación matemática de la sedimentación, que son el método de Coey-Clevenger y el método de Kinch-Roberts. ¿Sí? Vamos a investigar un poquito sobre estos dos métodos. Básicamente hay que estudiar y entender bien sus fórmulas también, ¿no? De cuál es el fundamento, qué es lo que propone Coey-Clevenger y qué es lo que propone Kinch-Roberts, y cuál es el modelamiento matemático que cada uno de estos propone, porque con ello ustedes van a, y ahora terminando la clase, o más nochecita que terminen todas mis clases del día, ya les subo la presentación, igual le pueden ir haciendo una capturita si desean, van a hacer este ejercicio y lo vamos a discutir en clase la próxima sesión, vamos a revisar este ejercicio, así como hicimos con el de filtración, vamos a resolver este ejercicio de sedimentación, ¿sí? Entonces, pero para esto, nuevamente como les decía, van a necesitar conocer de estos dos, del método de Coey-Clevenger y el de Kinch-Roberts, ¿sí? Vamos a intentar resolverlo y tranquilos que si no se puede, la siguiente clase lo resolvemos juntos. No se van a quedar con la duda y con la incertidumbre de cómo se podía resolver, lo vamos a resolver juntos la próxima sesión. Pero si van intentando y por ahí logran obtener algunos resultados, la siguiente clase los revisamos y vamos dando el feedback, ¿sí? Entonces no se olviden, para la siguiente clase es método de Coey-Clevenger, así como el de Kinch-Roberts y este caso de estudio. Y ya está, ahora sí hemos llegado y justo también estamos justo en la hora, al término de la sesión. Y ya, muy bien, a ver. Ya voy a revisar yo los ejercicios que me han colocado aquí en el chat, ¿sí? Para poder colocarles también su participación del día de hoy. Muy bien, chicos, ha sido una sesión entretenida, hemos tenido una interacción importante, ustedes han participado bastante y los felicito mucho por eso. Y no se olviden que en la siguiente clase también nuevamente tenemos participaciones ya para cerrar este tema de filtración, ¿sí? Que tengan una excelente tarde. Si ya no nos volvemos ya no tenemos ningún cruce de este u otro curso en la semana, que tengan también un excelente y lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana en nuestra siguiente sesión, ¿sí? Buen día con todos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Cuídese.